Empezó, estamos grabando para que, voy a grabar la lección para que las personas que no pudieran entrar puedan entonces añadirse y ver la clase adelante, cuando tengan un tiempo. Bueno, entonces, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tenemos de poder reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dado un espíritu que te permite clamarte a ti como Abba, Padre, decir que tú eres nuestro Dios, decir que tú eres nuestro Salvador también, Señor. Señor, en el día de hoy te pedimos que nos ayudes a creer y a confiar siempre en tus promesas, en cada una de las promesas que nos has hecho, Señor. Ayúdanos también en cada momento a estar dispuestos a que nosotros nos sometamos de forma humilde a tu voluntad, Señor, y no a la nuestra. Te damos gracias por ese gran amor, por haber enviado a nuestro Salvador, a tu Hijo Jesucristo, a este mundo, para que naciera de una mujer, para tomar nuestra forma, para ser un humano como nosotros, para que de esa forma también pudiera ser nuestro Salvador. Ilumina nuestro estudio, este y todas las cosas te las pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué Amén. vamos a ver hoy? Hoy tenemos, voy a poner aquí un poquitico más pequeño, para poder ver bien esto. Ok. Hoy ya nos presentamos, la segunda parte del objetivo de esta lección es identificar el propósito y los objetivos del curso. Nuevamente, la llegada del Salvador, vamos a ver en este curso de 8 lecciones, vamos a ir viendo historias bíblicas y vamos a aprender cómo contarlas. En estas historias bíblicas, el énfasis, nuevamente, como en la lección de hoy, es ver cómo Dios cumple su promesa de enviar al prometido Mesías. Esta promesa viene desde el mismo momento en que Dios ve que hace falta la salvación de la humanidad. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, inmediatamente les da la primera promesa de un Salvador. Cuando le dice, de tu simiente vendrá alguien, vendrá una semilla, un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá el talón. Estamos viendo la primera promesa de que es esa persona que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que va a deshacer lo que acababa de hacer, que era quitarle la santidad, en meterlos en el pecado, y con el pecado llegó la muerte. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Esa promesa de ese enviado especial, el Salvador, en la palabra en hebreo es Mesaya o Mesías. Esa misma palabra, el equivalente a esa palabra Mesías en griego es Christos, que ya nosotros sabemos qué es el Christos. Es un título, pero también es un nombre. Por eso es que Jesús es el Cristo o el Mesías que había sido prometido. Entonces vamos a ver cómo Dios cumple su palabra, y con ese cumplimiento de la palabra vamos a degustar el inconmensurable amor de Dios para nosotros. Vamos a ver todos los detalles de cómo Dios nos ama tanto, y cada día que vayamos leyendo sus cartas nos vamos alimentando del amor de Cristo, y ese amor de Cristo nuevamente produce un corazón lleno de agradecimiento y un corazón lleno de gozo y de paz. Vamos entonces también a utilizar el método de las 4C. Ahorita explicaremos que es un método bastante sencillo, una metodología para que ustedes las tengan en su caja de herramientas de cómo contar estas historias de una forma muy simple, pero bastante eficaz. Esto ha servido para que los detalles no se pierdan, para que el centro de la historia no se pierda, y las aplicaciones también. Ya veremos cómo es cada una de estas secciones. Y vamos, en el día de hoy, de estas 4 C, nos vamos a enfatizar un poco, nos vamos a hacer énfasis en una de las C, que es la de considerar. Y vamos a ver cómo lo ponemos en práctica. Entonces, bueno, nuevamente este curso, como lo dije anteriormente, nos vamos a enfocar en el cumplimiento de la promesa que Dios enviaría al Salvador para rescatarnos de las tinieblas y del pecado. Este es el objetivo principal que vamos a ver, ¿no? Y yo compartí con ustedes en el chat, y todo lo que así vamos a funcionar siempre en el chat de participación, de información, perdón. Yo voy a colocar allí los links para que ustedes entren a la clase. También voy a colocar la tarea. Tan pronto como termine aquí, voy a colocarles el video de la lección que viene, la lección número 2, introductorio,
la hoja del estudiante para que ustedes anticipadamente puedan ver el video, puedan responder las preguntas. Yo espero que hayan podido ustedes ver el video que teníamos para el día de hoy y responder a las preguntas que tenemos allí. También los animo a que hagan preguntas, que anoten sus preguntas que tengan sobre cada sección para ver si las podemos nosotros profundizar un poquitico más dentro del tema. Entonces, las 4C es el sistema de las 4C es cuatro acciones de cuatro palabras o cuatro verbos que comienzan con la letra C. El primero es captar, el segundo es contar, el tercero es considerar y el último es consolidar. Y nuevamente ya iremos cada uno y profundizaremos en qué significa cada uno y cómo lo hacemos. Porque el sentido de tener esta herramienta es para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios por medio de estas historias bíblicas. Las historias bíblicas son sumamente poderosas, porque no estamos hablando simplemente de fábulas. Cuando hablamos de las historias bíblicas, esto no es hace mucho tiempo atrás, en un reino muy lejano, donde vivía, no, aquí estamos hablando, ustedes van a ver la precisión, hechos históricos y sobre todo historias que tienen que ver con nosotros también. Cuando Dios nos muestra lo que nos muestra en la Biblia, nos muestra algo que es para que nosotros podamos crecer y podamos también cada día más darle gloria por lo que ha hecho por nosotros. Muy bien. Entonces, voy a aquí rápidamente, antes de comenzar, quiero hacer un pequeño sondeo de dónde estamos. Quiero que ustedes del 1 al 5, yo les voy a mandar, en este momento les va a aparecer esto en una pantalla y respondan rápidamente dónde se sientan ustedes en cuanto a la qué tan cómodos para ustedes hacer una, una, una clase bíblica, compartir la palabra. Ahí está. Del 1 al 5, primero completamente incómodo, de verdad que no me siento bien. Incómodo, no sé, nunca lo he hecho. Bastante cómodo o, o sumamente cómodo. Estamos avanzando. Esto es anónimo. Yo no veo. Yo no veo, o sea, yo veo solamente la respuesta en números, pero yo no veo quién está diciendo qué. Así que tranquilos, respondan como realmente quieran hacerlo. Nadie ve qué respuesta están poniendo. Solamente aparece, a mí me aparece en la pantalla el número y ahorita se los comparto. Listo, ya terminamos. Muy bueno. Voy a compartirlo, de hecho, ahí está. Como se dan cuenta, la mayoría de los que estamos aquí se sienten cómodos. De alguna forma, algunos no saben, pero hay un gran número de personas, otros son un poco incómodos, pero no hay ninguno que esté completamente incómodo. Y esto nuevamente es una bendición, porque normalmente en cuestiones de fe, ustedes saben lo que dice el mundo. ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo dice que hay dos cosas en las cuales no es prudente hablarlo con otras personas. Dos cosas de las que no hablamos para no ser políticamente incorrecto o imprudente. Y esas dos cosas de las cuales no deberíamos, aunque siempre las hablamos, pero son dos. Una es, no hablamos con una persona que acabamos de conocer, ¿de qué cosa? ¿Cuáles son esas dos cosas que no deberíamos hablar, supuestamente lo que dice el mundo? Religión y política. Religión y política, gracias Silvia. Son dos cosas que no te metas en eso porque si la persona tiene un punto de vista político, eso te puede caer una división, un problema, y la otra es religión. Bueno, eso es lo que dice el mundo. Ustedes y yo sabemos la realidad y por eso se ve aquí reflejado en esta encuesta. Yo creí y por lo tanto hablé, no puedo hacer otra cosa. Una buena noticia como esta no la vamos a quedar para nosotros y la vamos a compartir. Entonces, esta es la idea. Me alegro muchísimo que ustedes tienen esta intención, este deseo, que se sienten cómodos. Aquí lo que vamos a tener es una herramienta adicional para poder entender cómo podemos compartir estas buenas nuevas, porque estas noticias son bien importantes. El Evangelio de Cristo es lo más importante que podemos hacer. En el curso, después de las 8 lecciones que veamos, que vamos a ir viendo, yo ahorita les voy a mostrar cuáles son las lecciones que vamos a ver. Al final, el proyecto final para ustedes es tomar una de estas lecciones que inclusive ya estamos viendo nosotros en la clase y la van a preparar con el método de las 4 Cs
para que ustedes se las puedan contar a otras personas, la puedan compartir con otras personas. Mi sugerencia no es que simplemente hagan el proyecto, sino que también lo utilicen. O sea, así como yo me mandan el proyecto y yo con eso los recibo y los califico tal cual en base a lo que ustedes coloquen en el proyecto, pero el proyecto en sí, la parte más importante es que ustedes lo puedan llevar a alguien más. Entonces, si pueden compartirlo con cualquier persona, esa sería algo muy propicio y de paso me pueden dar feedback de qué les pareció a la persona el sistema de las 4C. ¿Cuáles son estas 4 lecciones que vamos a ver? Bueno, hoy estamos viendo el anunciamiento del nacimiento de Jesucristo, cuando Gabriel le anuncia a María qué es lo que va a ocurrir y cómo, ¿no? En Lucas 1, 26 al 56. En la segunda lección vamos a ver el nacimiento de Jesús. La tercera, los sabios, la huida de Egipto. Esto también es lo que llamamos nosotros la Epifanía. Ah, vamos a ver el bautismo de Jesucristo, su primer milagro, la purificación del templo, la conversación de Cristo con Nicodemo, excelente conversación. Refleja La la hoja. casa en Galilea y predicando, y el ministerio de Jesucristo de predicando y sanando también. Muy bien. Entonces, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender a Lucas. Ya ustedes nuevamente vieron el video y estoy seguro que ya vienen preparados con las preguntas tienen preguntas y la respuesta. Pero en las 4C vamos a captar para hacer una introducción. Jesucristo muchísimas veces hacía esto también, hacía preguntas, lanzaba ilustraciones para que las personas pudieran tener un gran interés. Ya. Y de esa forma la gente pueda tener, wow, una idea de que yo quiero escuchar muchísimo más, quiero saber qué es lo que viene. Entonces, en ese sentido, podemos comenzar con una introducción. Déjenme poner el mute. Ya está. Muy bien. Podemos hablar, hoy vemos una interacción con María y con otros seres humanos de unos seres especiales que forman parte de los seres que sirven a Dios. Y estos seres que son especiales, nuevamente, seres que están en la presencia de Dios y que los sirven, los conocemos como los ángeles de Dios. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿Y a qué se dedican? A ver si recuerde levantar la mano si alguien quiere decirme quiénes son los ángeles de Dios y a qué se dedican. Silvia, Miriam, mantén la mano levantada, por favor, para que pueda complementar la respuesta de Silvia. Adelante, Silvia. Buenas noches, profesor. Los ángeles de Dios son seres celestiales y tienen una misión que es, bueno, unos son mensajeros, como el caso de Gabriel, que llevó el mensaje tanto a Zacarías y a María. Muy bien, excelente. Seres celestiales creados por Dios que traen mensajes. Muy bien. Miriam. Sí, buenas noches. Ciertamente, como dice mi hermana Silvia, ellos son seres celestiales, la legión del Señor, el ejército celestial, y ellos están encargados de llevar el mensaje. O sea, hay un versículo de la Biblia que no recuerdo dónde, en qué libro queda, pero yo quedé también así como que, wow, hay que leer y entender, donde ellos están pendientes de las peticiones de oración, de quiénes son los afligidos acá en la tierra, y ellos llevan el mensaje a Dios, y Dios, a través de su voluntad, bendice y hace el trabajo que, Muy bien, que ahorita vamos a requiere. buscar algunos versículos que nos muestren todas, bueno, no vamos a profundizar porque la idea de esta no es Sí, de hacer todo este curso sobre los ángeles, sino quiénes son, okay. para que entendemos nuevamente, al Son. entender quiénes son, para Ujú. darle gracias a Dios por lo que hace por nosotros. Porque todo Sí, lo que Dios dispone para nosotros es para darle gloria a Él, y no otra cosa. ajá. Importantísimo que nosotros no nos De, desviemos la atención de quien sí. la merece, y ese es nuestro Dios. Adolfo. De hecho, ok. Perdón, Miriam, disculpa, Miriam, termina la pregunta, termina lo que ibas a decir.
Y que de hecho tenemos muchos testimonios en en la Biblia acerca de los ángeles, todo lo que iban, por lo menos cuando, desde un principio, cuando el- la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor mandó ángeles, en todas partes se ven ángeles, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo, la información amarilla cuando le dijo que iba a tener del Espíritu Santo, así todo, pues tenemos muchos ejemplos de los ángeles. Excelente. Muy bien, gracias, Miriam. Excelente. Adolfo. Sí, pero quería aportar, también son, como decían los hermanos, son seres espirituales usados por Dios para llevar el mensaje y para protección también de pronto de personas, así como protegieron a muchas personas de la Biblia cuando les tocaba pelear y eso, venían también ellos a ayudar también para las batallas y eso. Excelente. Bueno, ahorita vamos entonces a ver algunas, nuevamente, no es exhaustivo, pero vamos a compartir mucho de lo que ustedes acaban de mencionar, que están en lo correcto. Entonces, primero, son siervos, son sirvientes de Dios. Les voy a leer el Salmo 103, versículo 20. Bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Entonces ellos alaban al Señor, son sirvientes de Dios muy poderosos y están cumpliendo, no actúan por forma independiente. Todo lo que hacen es a la expectativa de lo que Dios les dice. Cada vez que ellos actúan, actúan en el nombre del Señor. Por eso que es importante que no quitamos nuestra atención y se la ponemos a los ángeles, sino que se la ponemos a Dios, a quienes ellos verdaderamente sirven, y no a otra persona. Hebreos 1, 13, 14. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus? Así como lo acaba de mencionar el hermano, espíritus ministradores, espíritus que administran, enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación. Nuevamente profundizamos en el amor de Dios. Dios tiene a estos seres especiales, poderosos, seres que no tienen pecado y que los pone para nuestro servicio, para nosotros que hemos heredado el cielo, para los que tenemos la fe, los que confiamos en Jesucristo. O sea, Dios para nosotros es muy importante. Fíjense que el infierno no fue creado para los seres humanos, el infierno fue creado para el diablo y para los ángeles que se desviaron, que son los demonios. Para ellos, no era para nosotros. Cristo tomó forma humana para redimir a la raza humana, no a los ángeles. Los demonios y el diablo no tienen segunda oportunidad. Su juicio está hecho y no hay forma. Para nosotros sí hubo una segunda oportunidad, gracias a Dios. Que Dios tomó nuestra forma y precisamente es lo que estamos viendo hoy. Y tomó carne, para ser nuestro sustituto. Así que es una gran bendición poder ver y entender nuevamente que nosotros, a pesar de lo que somos, el amor de Dios es impresionante, es increíble. Nunca llegaremos a entender completamente el tamaño del amor de Dios. Son mensajeros, hoy, el ejemplo de hoy, le anuncian a María, le anuncian a Elizabeth, o sea, cuando Jesús resucita, llegan las mujeres a la tumba, dicen, ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo, ha resucitado? Vemos también, pero también a veces no son solamente mensajeros de buenas nuevas, lamentablemente también son mensajeros de disciplina y justicia. Hubo un momento donde al mismo rey David, Dios le dice, bueno, voy a disciplinarlos a ustedes, los voy a llamar al arrepentimiento por lo que ustedes están haciendo. Escojan ustedes si quieren que yo deje a un pueblo enemigo de ustedes que sea quien los reprima, o que yo envíe a un ángel. Y el rey David dijo, no, prefiero que sea un ángel. Y vino el ángel y 70,000 personas murieron en las manos de este ángel enviado de Dios. También son vigilantes. El Salmo 9, 91, 11, muy bonito. Dice, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Precisamente este fue uno de los versículos que tomó el diablo para tentar a Jesús. Era cierto, que Dios había prometido estas cosas,
Pero nuevamente el diablo lo estaba tergiversando, pero qué bonito saber que Dios tiene a los ángeles protegiéndonos. Muchas veces no pasan cosas porque Dios está metiendo su mano permanentemente. Ejemplo de esto, vemos a Daniel también y los tres profetas que se meten en el horno, los tiran al horno y hay un ángel con ellos. Este ángel parece ser un ángel especial. Este ángel es el ángel del Señor, precisamente Jesucristo mismo, que también dice que es el ángel de Dios. Ah, Cuando Jesús lo toman, lo capturan en el jardín de Getsemaní y Pedro saca la espada, Jesús le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Tú no sabes que yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles y en este momento o sea, no me pasaría absolutamente nada. No entiendes que esto es parte del plan. O sea, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Esto no está pasando por casualidad. Yo tengo suficientes fuerzas en mí y con toda la gente que me sirven para poder salir de cualquier problema si quisiera que lo hiciera así. Entonces, todo esto nuevamente nos dice quién es nuestro Dios y que podemos confiar en todo lo que Dios dice porque Él va a hacer que se lleve a cabo. Y en el último día, el, ah, el- los ángeles parecieran que van a hacer un papel importante. Podemos ver en Lucas 16:22 cómo llevaron el amo de Lázaro al cielo. Pareciera que como nos acompaña mientras pasamos. Bendito, precioso es para los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y nosotros, como sabemos, la muerte no nos toca. Simplemente pasamos de esta vida a más vida, a una vida mejor. Todo aquel que cree en mí nunca morirá, aunque muera, pero sabemos que para nosotros la muerte no nos toca. Y como dijo Jesús también en Mateo 25, del 31 al 33, cuando el juicio final, vienen los ángeles y van a separar las cabras de las ovejas y nos van a poner aparte y vamos a glorificar a Dios todos juntos. Pero hay muchas razones por las cuales nosotros podemos decirle, Señor, gracias por cuidar de nosotros de tantas y de diversas formas e inclusive utilizar a tus ángeles que están sirviéndonos a cada uno. Nuevamente, lo que no debemos hacer es el poner nuestra confianza en ángeles, adorar a ángeles, a pedirle cosas a los ángeles. En absoluto, nada de eso. Cuando ustedes, si recuerdan en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan está teniendo una visión y se le presenta un ángel muy poderoso. Y cuando el apóstol, en el trance que está viendo, ve este ángel tan poderoso y perfecto, su primera reacción fue la de tirársele a los pies. Y el ángel le dijo, cuidado, mucho cuidado, levántate. La honra y la gloria es para el Cordero, no para mí. Yo soy un sirviente nada más. Cuidado, o sea, ten cuidado con lo que estás haciendo. Entonces, nuevamente, nunca quitamos nuestra vista de quien la tenemos que tener y ese es nuestro Señor. Hermano, ahorita vamos a preguntar nuevamente, los mensajeros, la palabra ángeles viene del griego angelos. ¿Qué significa mensajero? Ustedes en cierta forma también son ángeles, porque van a ser mensajeros de Dios. Ustedes son las voces de Dios, las manos de Dios, el amor de Dios mostrado hacia muchas personas. Igual que los ángeles, nosotros no queremos que la gente se enfoque en nosotros. Ustedes quieren que la gente se enfoque en dónde viene ese amor. ¿Quién está haciendo que nosotros hagamos lo que estamos haciendo? Porque a mí me mueve el amor de Cristo. Y para mí ustedes son importantes por lo que Él hizo por mí y porque ustedes son importantes para Él. Amor genuino, amor de verdad porque viene de Él. Y por eso están ustedes aquí. Podrían estar viendo Facebook, otra cosa, y no estamos haciéndolo eso. Estamos haciendo algo mucho más profundo y mucho más importante. Estamos alimentándonos del amor de Dios, porque nuestra misión es mucho más grande. Sabemos lo que hay en juego. Sabemos que esto no es simplemente un acto académico, sino que estas son palabras de vida y de vida eterna. Ser un médico es bueno. Yo vengo de una familia de médicos, pero al final del día a todos los médicos se les mueren los pacientes. Pero cuando nosotros llevamos las noticias de las buenas nuevas de Jesucristo, esa gente pasa de la muerte a la vida y a la vida con abundancia. Y nadie se las podrá arrebatar. Y eso es una verdadera bendición. Entonces, contamos la historia. Y ahora que hemos captado quiénes son los ángeles, tenemos una idea ya
vamos en este caso a contar la historia bíblica. Aquí podríamos nuevamente, ¿qué recomiendo yo que hagamos? Hay dos formas de hacer esto. Uno, mi recomendación principal es que ustedes tomen la Biblia. En este sentido, agarren una Biblia que sea una Biblia fácil de leer, salvo un par de Biblias, y en particular les puedo decir que la Biblia de los Testigos de Jehová, la del Watchtower, es una Biblia que no recomiendo. ¿Por qué no la recomiendo? Porque, bueno, para comenzar, los testigos de Jehová no son cristianos. Cristo no es el Cristo, el Hijo de Dios no es Dios. Es simplemente alguien, un ángel, es un enviado, un profeta, pero no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad, no es. Si Dios, si Cristo no es Cristo, si Cristo no es nuestro Salvador, es otro Dios, es otra cosa. Y eso permea su traducción. Entonces ustedes van a ver muchísimas veces que en ese tipo de Biblia la traducción a propósito no está bien hecha. En el resto de las Biblias, generalmente las traducciones, aunque pueden ser un poquito más o menos, pero son buenas y podemos tomar el mensaje, así que no hay problema. Pero, ¿qué les recomiendo? Reina Valera es muy buena, pero traten de buscar Reina Valera contemporánea o algo más nuevo, revisada, porque si agarramos una Reina Valera que no está mal, nuevamente, pero la antigua, el lenguaje ya no se usa y hay palabras que no tenemos la menor idea de lo que está diciendo. Entonces, la nueva versión internacional también está bien. A mí me gusta mucho esa también. La otra versión también que es buena es Dios habla hoy. Es un poco parafraseando y en algunos casos no es tan claro, pero nuevamente hay bastante. Entonces, ¿por qué les recomiendo que busquen una buena Biblia? Porque también queremos que la gente vea de dónde está saliendo la información, que no es una historia de ustedes, que no es algo que ustedes nuevamente que se aprendieron, sino que está en la Biblia y que ellos también pueden saber dónde se encuentra para que mañana puedan ir revolver a la misma historia porque les llamó la atención y la puedan contar. Entonces, esa es mi recomendación. La otra forma que podemos hacerlo es teniendo un conocimiento de la historia y la recuentan ustedes mismos, pero tienen que asegurarse de que no están dejando ningún detalle por fuera, sobre todo detalles importantes. Y nuevamente las personas pueden pensar que eso es lo que están diciendo ustedes, lo están diciendo ustedes. Aunque de todos modos, cuando nosotros repetimos la palabra de Dios, vale, y el Espíritu trabaja cada vez que ustedes hablan. Cuando ustedes recitan Juan 3:16, por decirles un versículo, que sé que es el más conocido de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es palabra de Dios. Eso no viene de ustedes y tiene poder. Así que pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, tienen estas dos formas de hacerlo. Nuevamente, si tenemos las Biblias para que la gente las lea o leamos la historia de forma impresa, podemos inclusive invitar a las personas a que formen parte de la dinámica. Y dividimos, por ejemplo, en el caso de hoy, la historia es un poquitico larga. Vemos cómo el ángel Gabriel viene, se presenta a María, la respuesta de María, bellísimo todo, vale la pena leerlo y se puede dividir entre todas las personas que están allí para que cada uno vaya leyendo un poco y puedan ir participando y al mismo tiempo muchas veces las personas aprenden más porque son visuales y auditivas y de esta forma tienen las dos formas de interactuar. Entonces, en la historia de hoy, Lucas 1, 26 al 56, todos vieron el video, ¿cierto? Muy bien. Entonces, no creo que tengamos que contarla, pero nuevamente en este caso buscaríamos nuestra Biblia y contaríamos la historia. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Dios te salve María, o sea, os salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María se sorprende y bueno, ya vemos todo lo que viene después. Luego María, es que cuando le dan este anuncio, vemos cómo responde hermosamente y ella va a ver a su prima Elizabeth, que también estaba encinta. Y la historia de Elizabeth también es extraordinaria como la de María misma. María en su vejez, no estamos hablando de una persona mayor y estéril, porque para Dios no hay nada, no hay nada imposible.
Para Dios no hay nada imposible. Y es precisamente esa es la especialidad de Dios, hacer lo que es imposible, posible. Hacer que nuestras transgresiones sean borradas, hacer que la muerte ya no nos toque, hacer que su imagen sea restaurada en nosotros. Todo eso es posible gracias a Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que Dios pedía de usted, de cada uno de nosotros? Lo que Dios le dijo que ustedes tienen que ser, sean perfectos, así como yo soy perfecto. La barra, el nivel de lo que Dios pide es bien alto. Sean perfectos. Buena suerte, ¿oyeron? Si ustedes quieren hacer perfectos por ustedes mismos, buena suerte. Imposible para nosotros, pero no imposible para Dios. Lo que yo les pido, yo se los doy. Lo que yo demando de ustedes, yo se los regalo a través de mi Hijo, a través de la fe. Eso es ese es el corazón de Dios, que hace lo que es imposible para nosotros, lo hace posible. Hace que el viento lo escuche, camina sobre el agua, todo le obedece. No hay nada, nada que pueda separarnos de su amor, nada que nos pueda tocar. Él tiene todo bajo control. Entonces es muy hermoso lo que ocurre cuando nosotros profundizamos en todas estas historias que son historias reales, históricas, nuevamente. Aquí tenemos el canto de María. A un voluntario o voluntario que quiera leer el cántico de María. Adelante, Jonathan. Bueno, buenas noches, bendiciones. Dice el cántico de María. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Gracias, Jonathan. Este canto se conoce también como el Magnificat, por la palabra en latín de esa dice, engrandece mi alma mía, Señor. Mi alma magnifica al Señor. Se conoce como el Magnificat. Una respuesta muy linda de María, sobre después de que el ángel le anuncia estas cosas. Es mucho lo que tenemos que aprender de María. Así como el apóstol Pablo nos dice a nosotros, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. También podemos imitar mucho del rey David, podemos imitar de María también lo que se puede imitar, lo que se debe imitar, pero no sacándolo, no llevándolo a donde no debe llevarse. En, aquí hay algo muy importante que María está notando directamente y que es precisamente el énfasis que nosotros debemos aprender de ella. María se regocija en Dios y dice que se regocija en Dios y lo llama mi Salvador. ¿Por qué María lo llama mi Salvador? Oscar. Porque es el Cordero de Dios, pastor, es el Cordero de Dios que vino al mundo, que viene, o sea, para ella es el Cordero de Dios que viene, el prometido, que viene al mundo para gobernar, ser el rey y para el perdón de los pecados. Correcto. Y fíjate que ella le dice mi Salvador para el perdón de no solamente los pecados del mundo, sino en el caso de ella, cuando lo hace personal, está hablando de los pecados de quién. De nosotros los humanos, los seres Ajá. humanos. Muy bien. Y eso incluye a quién. A Cuando María. le dice a María. A María. O sea, yo sé que es obvio. Nuevamente, María quiere que nosotros hagamos lo que ella hizo. María no se está regocijando simplemente porque va a tener un bebé. De hecho, no era, para ella esto era un problema. Era un problema serio. Es un problema, no, no. Esto es una muchacha que está comprometida en matrimonio. Y de repente viene un ángel y le dice, vas a salir embarazada y no es de tu marido. O sea, traten de asimilar eso. En aquel entonces, ustedes se acuerdan las costumbres que eran muy tomadas muy en serio lo que es el adulterio. De hecho, José es muy noble cuando se entera que María está embarazada. Él dice, bueno, yo la voy a dejar porque evidentemente me fue infiel. A pesar de que María le habrá dicho, mira, no, es un ángel y todo lo demás, él no le creyó. ¿Quién le iba a creer? O sea, no podemos ser realmente duros con José. Dios interviene y luego le dice en sueño.
pero él pensaba dejarla de forma callada para evitar que a María la mataran a peñonazo, porque eso es lo que le correspondía por adulterio. Entonces, para María era un gran problema lo que el Señor le estaba, le estaba pidiendo, ¿no? Pero la respuesta de ella, cuando ella entiende quién es el que viene y dice, este es el Mesías, este es el que viene a salvarme. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos, somos pecadores. La única persona que vino al mundo con carne y hueso que no tiene pecado es este bebé que viene aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. A él que, el único que no, porque lo que nace de carne es carne, pero lo que nace de espíritu es espíritu. Después de que Adán y Eva tenían la imagen de Dios, fueron creados a la imagen y semejanza. Y fíjense que después, la Biblia es tan clara que cuando tienen los primeros hijos, Caín y Abel, dice, y fueron creados a la imagen y semejanza de Adán y Eva, ya no a la imagen y semejanza de Dios. Se perdió, porque con el pecado entró la muerte y con ese pecado se transfiere de generación en generación. Es lo que dice el rey David, que dice, en pecado me concibió, de la concepción mi madre, nací bajo pecador. No está hablando de él como una persona independiente, está hablando de una realidad de todos los seres humanos. Entonces vemos que María ve a este niño no simplemente como su hijo, sino como el Mesías prometido, como el Salvador, y se engrandece y se maravilla y está agradecida con Dios. Eso es la misma relación que tenemos nosotros con Dios también. Aunque María tuvo el privilegio de tenerlo en su vientre, es la única que lo tuvo y es un gran privilegio también, pero tenemos el mismo privilegio de llamar a este niño mi Señor y mi Salvador también. Entonces, es la mismo tipo de relación que tenemos nosotros con Dios, el mismo que tenía ella también. No hay que añadirle nada más. María dice, porque has mirado la bajeza de su sierva, o sea, la humildad y mi falta de valor, no tengo nada. Dios escoge a María por su gracia. La gracia del Señor, como le dice el ángel, está contigo. Y la gracia es un favor inmerecido. Es porque Dios quiso hacer. No es porque Dios agarró y escogió a la mejor persona del mundo que no tenía ningún problema. No. Recuerden lo que a Dios hace. Dios escoge a lo perdido, a lo peor, y lo transforma en algo maravilloso. Sus manos son increíbles. El alfarero que tenemos nosotros es increíble. Y te ha transformado a ti, me transforma a mí. Entonces, no es porque nosotros tengamos algo muy especial en nosotros, sino porque Dios por su gracia nos ha escogido. Y así están ustedes también y yo también. Cada uno de nosotros sabemos que no tenemos nada en especial, pero nos maravillamos con lo que Dios, cómo Él nos ve y cómo Él nos transforma igualmente con María. Al igual que los ángeles, al igual que María, no quitamos nuestra atención siempre de nuestro Señor Jesucristo y no añadimos nada más que no se deba añadir. Aquí esto es una parte muy sensible, sobre todo para los que vienen de la tradición católica como nosotros, porque la iglesia utiliza a María como una figura matriarcal para crear ciertas emociones que no van al caso. O sea, nuevamente hay mucho que aprender de esta muchacha, muchísimo, fíjense la respuesta, a pesar de que podía estar su vida en peligro. Pero lo que podemos aprender es a tener el mismo tipo de fe, el mismo tipo de fe con el que el Espíritu produce en el ser humano cuando entiende quién es ese niño, cuando entiende a qué viene y cuál es el plan de él para cada uno de nosotros. Entonces, no salimos de allí, no practicamos de teología defensiva y con mucho cariño, con mucho respeto, escuchamos, pero siempre enfocamos, mostramos lo que la Biblia dice. Hay historias que, bueno, que María fue inmaculada, o sea, que ningún pecado ascendió, nada de eso es bíblico. Y por lo tanto, realmente la idea es de estas cosas es que le quita a Cristo realmente todo el honor y todo el centro que debe tener. Norbey, creo que ibas a decir algo, disculpa que me tardé tanto en darte el paso. No, pastor, era en el momento que estaban haciendo el cántico de María. Solo quería decir que ahí todavía falta mucho en ese cántico. Sí, sí, es mucho más grande. Esto es un fragmento.
hermosísimo. O sea, nos deleitamos con todo lo que dice. Quise solamente traer esta parte porque esto nos permite a nosotros enfocarnos en cómo María quiere mostrarnos a Jesucristo, en el Y ejemplo de ella de poder reconocerlo como su Señor y Salvador. sí, y a través de esto, pues vine aquí que a través de esto, como decía usted, profe, que la llamaba la magnífica y que mucha gente la ha utilizado para hacer maldad. Sí, ah, es como, nosotros somos así, Norberto, lamentablemente, y tenemos que tener cuidado. Decimos nosotros porque tenemos todavía, cada uno de nosotros no somos diferentes. En mi corazón hay una naturaleza pecaminosa, la misma que el apóstol Pablo. Cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Y está allí, que quiere alejarme de Dios, y esa persona quiere quitarle tergiversar la palabra, y tenemos que estar bastante pendientes. Eso pasa una y otra vez. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel, y ustedes ven cómo el pueblo de Israel una y otra vez caía otra vez en lo mismo, a pesar de que Dios le estaba dando todas las señales y todas las cosas. Dios le creó al pueblo de Israel una serpiente de bronce para que cuando la miraran se salvaran de las picaduras de la serpiente. Con el tiempo que pasó, se convirtió esa serpiente en un símbolo de idolatría, y Dios mismo tuvo que ¡paf! Reventarla, porque el corazón de la gente se va por otro lado. Así somos. Tenemos que estar nuevamente muy pendientes de dejar que sea la Biblia la que nos diga, y no ni añadir ni quitar absolutamente nada. Porque al final del día, recuerden desde el principio de cómo cayó Adán y Eva. um, Adán y Eva vieron la fruta y dijeron, esta fruta, como le dijo, le prometió el diablo, los va a hacer que ustedes sean como Dios. Entonces, en el fondo, nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa quiere ponerse por encima de Dios mismo y ser nuestro propio Dios, ser quien hace las cosas, y tiene diferentes formas. Así que hay que nuevamente tenemos que estar pendientes con nuestro propio corazón y pelear cuando estas tendencias vengan. Hay caminos que al Esto, hombre le parecen correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. Hay cosas que a sí, mí me pueden parecer muy bien y muy bonitas, muy bonito esto, pero si no es bíblico, hasta ahí llega. yo, Nos yo, vamos a quedar con lo que dice la Biblia, ¿ok? yo iba a Excelente, preguntar Norberto. algo. Sí. No, lo que pasa es que por ahí he visto en un video, en unos videos de Facebook, donde hay un sacerdote que se enfrenta a unos cristianos, a unos pastores cristianos, y hay una polémica sobre la Virgen, Ujú. que se habla de que la Virgen después de Jesús tuvo más hijos, y el Sí. padre alega que no, que eso no es bíblico. Y mira, nuevamente, eso es un buen tema, porque la Biblia es bastante clara. O sea, habla de Jesús y sus hermanos. O sea, gramaticalmente, la forma que la Biblia lo está describiendo, mm, muestra que María y los hermanos de Jesús estaban afuera, hermanos biológicos. Cabe, para ser justos, cabe la posibilidad de que esos hermanos hayan sido hermanos de fe. Sí cabe, no se puede decir que es imposible, pero es muy, muy poco probable. Es totalmente improbable. O sea, muy poco probable, porque el contexto de lo que nos está diciendo, lo hubiese dicho de otra forma. De la forma en que lo dice, la forma natural y las palabras que utiliza indican que eran hermanos de María. Segundo, ¿cuál es el problema? O sea, por qué habría un problema si María tuvo más hijos? Y realmente, al final del día, lo que vemos es una concepción totalmente errada sobre lo que son las relaciones sexuales, que no tienen nada de malo. O sea, Dios las hizo con toda la intención de que nosotros las disfrutáramos tan frecuentemente como sea posible con nuestras esposas. Con nuestras relaciones sexuales glorificamos a Dios, en fin. Entonces, hay una serie de cosas allí que al final del día tú te preguntas, bueno, ¿de qué tiene esto de malo? ¿Por qué ese énfasis en todo esto? Y bueno, y es como una pelota de nieve que comienza y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Entonces ya después hablan del útero claustro, que es bueno, María siempre virgen, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a salir de ahí, no nos vamos a meter en ese lado. María fue un gran ejemplo, hizo cosas muy, muy, o sea, nuevamente una fe en la cual podemos imitar muchísimo. Le pedimos a Dios que nos dé esa misma fe,
pero hasta allí, tal cual como nos lo dice el apóstol Pablo, lo imitamos a él. Yo quiero imitar al rey David también, en donde debo evitar, en donde puedo imitarlo, porque hay cosas que el rey hizo que, wow, ustedes saben que fueron demasiado, bastante fuertes, ahí no lo voy a imitar. Pero en todas estas cosas siempre es para darle gloria a Jesucristo y no para que nosotros quitemos nuestra. Y aquí muchas veces lo que hacemos es que caemos en una discusión que nos evita caer en el punto importante, quién es Cristo y qué fue lo que él hizo. Y eso es lo que el diablo utiliza. Entonces tratamos de ser posible, vamos uniendo las verdades y apuntando hacia quién es Jesús. Una vez que Jesús está allí y todo lo que él hace, vemos que lo demás se va cayendo poco a poco. Baldwin. Bueno, sí, considerando todo lo que se ha venido diciendo, también quiero aportar algo con relación a María, ¿no? Todos sabemos que cuando se le dio el anuncio a Sara y a Abraham en cuanto al niño que iban a traer, Zacarías. de acción. Siempre los nacimientos que han sido totalmente una bendición de parte de Dios de esta manera han reaccionado de una manera diferente. Cuando se dio también el caso de Elizabeth con Zacarías, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque Sara se echó a reír y en el caso de Zacarías dudó un poco. Pero el ejemplo de esta joven, siendo todavía una jovencita menor que estos ancianos, podemos considerar la manera en que ella reacciona, una manera positiva, sin duda, sin duda. Son comportamientos que considero que cuando Dios interviene a nuestras vidas, debemos mantener esa actitud de respeto, de fe, de seguridad, en creerle y de mucha prudencia. Sí. Entonces me llama mucho la atención la actitud de ella en esa parte porque se mostró diferente a estos hermanos con anterioridad a los patriarcas y eso para mí es de gran significado. Sí. Excelente, Baldwin, es importante. Y nuevamente quiero recalcar, tomando la palabra aquí de lo que dice nuestro hermano Baldwin, ni quitamos ni decimos nada. A veces, o sea, tratamos de hacer lo que se llama teología defensiva. Sabemos que la gente se va a los extremos y entonces dejamos de decir las cosas que podemos decir. No, realmente María, como dice el hermano Baldwin, lo muestra, es un excelente ejemplo para cada uno de nosotros y debemos nuevamente alabar las cosas que hay que alabar, o sea, proclamar eso porque es un ejemplo para nosotros también. Pero no, a veces tenemos el temor de hablar de esa forma porque pensamos que estamos promoviendo algo que no es. Vamos a decir las cosas por su nombre, y vamos a darle al César lo que es el César, sin llevarlo a un plano donde no debemos llevarlo. ¿Ok? Sebastián. El micrófono, Sebastián. No, Sebastián, no te escucho. Ahora sí. Ahí, ahora sí. De hecho, yo pienso de que María de una u otra manera ya había escuchado o leído de que la promesa que ya Dios había hecho en Génesis. Entonces, cuando ella se da cuenta de que van a ser el Salvador en ella o Jesús en ella, te da cuenta del Salvador, de la promesa que le ha hecho ya el Señor en Génesis capítulo, en versículo 15, de 3:15. Entonces, de hecho, yo pienso de que ya María sabía porque era el Salvador a través de la lectura. Sabía que venía. Exacto, sabía que venía de la promesa que ya se había hecho. Entonces ya lo recibe porque ya lo sabía. Claro, entonces, igual que Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael, dice, he aquí un israelita en el que no hay engaño. Y él estaba debajo de la higuera, nuevamente orando, pidiendo la llegada del Mesías. Y aquí estaba. Igual María, definitivamente ellos estaban esperando. Y de eso se trata esta lección. Cómo Dios cumple su palabra y cómo Dios dice, el momento que todos habían estado esperando ha llegado. El cumplimiento de la palabra, lo que yo dije en este momento se va a cumplir. Excelente. Muy bien. Oscar, tienes, y ya con esto pasamos a la segunda parte. Pastor, en cuanto a lo que oí de la Virgen María,
es de que a veces en la Iglesia Católica tratan de diversificar las cosas como porque ellos viven mucho con la idolatría, Mm, porque escrito está que no adorarás imagen ni de lo que hay arriba en el cielo ni lo que hay aquí en la tierra, como también el diablo también obra y siempre cita la Biblia para tratar de entorpecer las personas, a los hermanos, porque así como se la cita a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, así mismo también lo hacen con nosotros aquellos que quieren que nos salgamos del camino de Dios. sí. Pero aquí es un poco más difícil en el sentido, Oscar, que realmente no hay nada texto bíblico que diga muchas de las cosas que se dicen. No hay nada que diga, por ejemplo, que María no tenía pecado. Eso es, no solamente no se dice, es contradictorio completamente. Porque la Biblia habla de que todos somos pecadores, que no había, habla de él que no tuvo pecado, que es Jesucristo como tal, el único. La Biblia no habla de tanto, bueno, en fin, no voy a pasar porque vale, en este caso lo que nosotros tenemos que nuevamente es preguntar a las personas y es de dónde viene, muéstranmelo. Con María se complica un poquitico más porque nuevamente no es ella, el problema es la iglesia, que la iglesia tiene dos fuentes. La iglesia católica tiene la fuente bíblica, pero también tiene la fuente de lo que es la tradición de la iglesia, en lo que es el papado. El papa, cuando él habla, el papa habla ex cátedra, en su trono. Lo que el papa dice es palabra de Dios, de acuerdo a la iglesia católica. Entonces, por supuesto, y tiene que ser creído como si fuese la palabra de Dios. Entonces, claro, ahí te estás metiendo en otro tema donde ellos tienen algo, cosa que nosotros no, realmente no lo vamos a creer. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él nos habla a través de las Escrituras, que su palabra es lo que está en la Biblia y nadie, absolutamente nadie puede cambiarlo. El apóstol Pablo dice, si un ángel del cielo se aparece y les predica algo diferente de lo que yo les he predicado, que sea condenado. Lo digo una vez y lo voy a repetir. Si yo misma, a mí no me importa si mañana se presenta un ángel grandísimo, hermosísimo y con grandes señales, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Pero esperen a ver qué hable. Si lo que dice va en contra de lo que dice la Biblia, ustedes saben de dónde viene. Pero si viene, ya Dios dice que todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. Así que en ese sentido no nos basamos en lo que dice simplemente las Escrituras, solamente las Escrituras, y no otra cosa que es lo que realmente habla de Dios de forma fidedigna. Los curas, los papas, todos ellos se contradicen, son seres humanos. Dios no lo hace de esa forma y en la escritura es 100% confiable. Entonces, bueno, pasamos a la parte Dios, pastor. ahora de las 4 Cs. Y aquí nos vamos a enfocar un poquito. Consideramos, primera parte, considerar quiénes son los personajes de esta historia. Aquí, hábleme de quiénes están. A ver, Silvia, adelante. ¿Quiénes son esos personajes? Puesto Tengo el ángel Gabriel, uno, muy bien. Dios, la Dios, muy Virgen bien. desposada María, Muy bien. José, el José. Hijo que es Jesús, el Espíritu Ujú. Santo. Ajá. Hablan de Elizabeth, de Zacarías, de la criatura en el vientre de Elizabeth, bueno, que sabemos que es Juan, Juan el Bautista, muy de bien. Israel, de Abraham y de la descendencia de Abraham. Excelente, bueno, muy bien. Entonces, la idea nuevamente es para que la gente pueda Identificar. captar, identificar quiénes están presentes, quiénes no están. Luego de que nosotros hablamos de quiénes son los personajes en esta historia, la lista, Silvia, exhaustiva completamente, no hay nadie, no hay nada más que falte. No sé si Norbey ibas a añadir algo más, si faltó algo, porque creo que Silvia mencionó a Bueno, todos. ella mencionó prácticamente todos, pero le faltó Sí, Dios. ya. Dios también es mencionado ahí. Sí, por supuesto, Dios también está allí. Sí, pero bueno, estos son los personajes. Entonces, ¿cuáles son los objetos? En algunos casos, los objetos son muy importantes, en algunos casos. Este no es uno de ellos porque no hay objetos. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando del tabernáculo, ¿cuáles son los elementos del tabernáculo? Muchísimos de ellos tienen un significado muy especial. Entonces, es importante fijarse en los objetos para ver cuál es el significado de cada uno de ellos. En este caso realmente es una interacción entre el ángel, entre María, entre Elizabeth. No hay objetos como tales que nosotros podamos aquí, así que no se aplica para esta historia en particular. Entonces podríamos ir a la tercera pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? Adolfo. Ay, ay. Sí, pastor, que ocurrió en la ciudad de Galilea, en Nazaret. Muy bien, aquí tienen un mapa.
de la región donde nació Jesús, y ahí en la flechita está Nazaret, donde nació nuestro Señor Jesucristo, la ciudad de Galilea de Nazaret. Bueno, él no nació ahí está el anunciamiento. Jesús nace en Belén cuando va a hacer el censo. Y también hay otro sitio, aparte de Nazaret, cuando María va a visitar a Elizabeth, se va hacia las montañas de Judá también, como una región bastante cercana de donde está allí. Pero aquí pueden tener una idea de más o menos de cómo era la geografía de ese entonces. Fíjense que está aquí Galilea, es parte del Reino del Norte, Judea abajo, Samaria, había que ir para pasar nuevamente de un sitio a otro, había que pasar por Samaria. Eh, Físicamente era la línea más corta, sin embargo los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien y daban una gran vuelta para no pasar por allí. Pero no era así con Jesucristo. Tenemos que pasar por Samaria, porque ellos también van a escuchar mi mensaje. Realmente el corazón de Jesús es extraordinario. La tercera pregunta que podemos hacer entonces, ¿cuándo ocurrió esta historia? Una persona que no haya intervenido todavía, que quiera decir cuándo. Y podemos hablar de diferentes formas. Aquí podemos apuntar diferentes tipos de respuestas en cuanto a cuándo ocurrió esto. Adelante, Silvia. En los días de Herodes, Lucas 1:5, rey de Judea, y también 6 meses después de que Elizabeth tuviera el anuncio de que iba a quedar embarazada. Correcto. Tenemos dos referencias entonces allí, ¿no? Los tiempos de Herodes. También estamos hablando de cuando Herodes era el gobernador, era el emperador. Y en cuanto a su prima Elizabeth, se encontraba ya 6 meses de embarazo, podemos decir eso, ¿no? Pero aquí en Gálatas, quiero también hacer otra referencia de cuándo. Gálatas nos habla, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Y este tiempo señalado, cuando los griegos tienen varias formas de hablar del tiempo. Uno de ellos, el que más conocemos nosotros, el más normal, se llama cronos. Por eso es que viene la palabra de un cronómetro, que es como un reloj. El cronos nos dice a nosotros la fecha, la hora y dónde es. Nos vemos el miércoles a caso hora de Miami, a las 9, cuando ustedes se encuentran. O sea, ese es el cronos. Entonces, Dios determina exactamente el momento, Él tiene el cronos, de cuándo venía su hijo. Lo había determinado con tiempo. Adicionalmente, no solamente determina el tiempo, sino determina las circunstancias y las características del tiempo. Eso se llama kairos, que son las circunstancias óptimas. Entonces, el tiempo, es el tiempo óptimo, pues como por ejemplo, cuando Dios dice, prediquen la palabra cuando ésta sea en temporada o fuera de temporada, o sea, cuando el kairos es positivo o negativo. Hay momentos en que, por ejemplo, ahorita en el mundo en que nos encontramos, ustedes saben que va a haber mucho rechazo, o sea, las características, la calidad del tiempo. Entonces, ¿qué significa que también el tiempo de Dios es perfecto porque Dios controla las circunstancias de lo que viene a la venida de Jesucristo? Hablemos un poquito de dónde se encontraba, qué estaba ocurriendo para la venida de este niño que hacía el tiempo propicio. Y ojo, no es que Dios estaba esperando cuándo será que se van a dar las circunstancias para yo poder enviar a mi hijo. No, sino que Dios escoge el tiempo y crea las circunstancias para que esto ocurra. Entonces, hablemos de la paz del Imperio Romano. En ese entonces nos encontramos aquí en el gran Imperio Romano. Roma está consolidada. ¿Y por qué esto era importante? ¿Por qué Dios escogió y creó estas circunstancias para el nacimiento de su hijo? Bueno, ustedes se acuerdan de una expresión que dice, todos los caminos conducen ¿a A dónde? Roma. A Roma. Esa expresión es viejísima y esa expresión muestra una de las grandes bendiciones del Imperio Romano, que el Imperio Romano construyó caminos para poder comunicar a todo el imperio que todavía existen y que todavía la gente los usa. Entonces la gente podía viajar de un lado a otro con una gran facilidad. También crearon lo que se llama la Pax, PAX, que en español ahorita
es paz, la paz romana. El Imperio Romano muy fuerte estableció una orden y una fuerza militar, un orden público que le permitió a la gente vivir en paz. Entonces hubo un momento en el cual la gente podía desplazarse con bastante confianza para todos lados. Otra cosa importante que hizo el imperio es consolidar el idioma, importantísimo. O sea, en ese momento estaba el idioma griego, era predominante conjuntamente con el latín. Entonces, todas estas condiciones son importantes. ¿Por qué? Porque es cuando Dios dice, ahora viene mi hijo y ese mensaje se va a esparcir con todas estas características. Tengo todas las condiciones para que los discípulos, para que todos los seguidores de Jesús puedan proclamar lo que viene de aquí en adelante en estas circunstancias. Entonces, nuestro Dios tiene todo un plan y lo lleva a cabo de punta a punta. Podemos estar confiados en que cuando Dios nos promete algo, va a ocurrir, nada se le escapa. Consideramos, ahora aplicamos la parte de considerar las preguntas 5 y 6. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas? Hay varios problemas aquí. ¿Ok? Entonces podemos ver nuevamente el problema es, podemos hablarlo también como la ley específica. ¿Qué cosas estamos viendo que hay problemas aquí y cómo los resuelve Dios, si los resuelve o no? A ver, Adolfo, ¿qué problemas vemos aquí? Bueno, profe, el gran problema que veo cuando María, el ángel le dice que va a quedar embarazada y entonces ella empieza, ¿cómo así? Si yo no tengo esposo, cómo va a ser eso? Entonces, yo ese gran problema ahí con María. Un gran problema. ¿Cómo? O sea, y estamos en un tiempo donde, porque hoy en día uno dice, bueno, a lo mejor el Señor va a ser un bebé de probeta, algo por el estilo, pero no. Dios sabía lo que le estaba diciendo y era un gran problema porque esto nunca Señor. ocurriría. De hecho, es la señal. La Virgen concebirá, y eso es imposible. Por supuesto que es imposible para nosotros, pero no para Dios. Ya vamos a ver eso. Pero eso es un gran problema. Excelente. Julio, qué otro problema puedes ver? Julio, no, Julio, tienes el micrófono apagado, tienes que activarlo. Activa el micrófono, por favor. Ahora sí, listo, Julio. Le decía que el problema más grande era para María, que era la persona involucrada con un embarazo cuando todavía no era desposada. Claro, entonces hay dos problemas. Uno es la parte, la mecánica de cómo va a quedar embarazada y otro que de paso está quedando embarazada y no de su esposo. Hay dos problemas muy serios. Excelente, muy bien. Norbey y luego Baldwin. Es un problema que yo veo ahí fue cuando eh, el que iba a ser el esposo, sí, de pronto desconfió de ella y la quiso dejar para no perjudicarla. Pero ahí llegó la solución, que Dios envió un ángel y convenció a José para que no la dejara y pues lo convenció de la verdad. Excelente, Norbey, excelente. Nos estamos adelantando hacia la siguiente pregunta, pero sí, excelente. Muy bien. Baldwin, ¿tú ves algún otro problema? Bueno, sí, yo logro visualizar otro detalle que de pronto no es como muy visto. Y es que estaba tratando con alguien desconocido. O sea, cuando una persona no conoce a alguien, poder aceptar la información o las noticias que pueda traer no es tan fácil de creerlo. O sea, no es tan fácil. Ella estaba tratando con un ser que no estaba acostumbrado a ver, a conocer quién era, porque la misma Biblia testifica y dice que qué salutación era esa, o sea, qué clase de noticia era esa. Entonces pienso que para María podía ser un problema. Podía ser un problema aceptar la noticia de alguien que ella no conocía, no estaba tratando con él Sí. tiempos atrás. Mas, sin embargo, Dios soluciona el problema quitando toda serie de duda, de malicia en María y ella acepta esa información. La otra es lo que el mismo ángel le transmite a María en el diálogo, porque él le trae a la memoria la historia de Elizabeth. Le hace saber que Elizabeth era estéril.
como queriéndole decir, ella tenía una imposibilidad, tenía un problema, tenía una dificultad, pero en estos momentos está embarazada. ¿Sí? Le muestra prácticamente la dificultad que se presenta, pero también le está mostrando la solución. Y yo pienso que esto también ayudó a María a descartar toda duda que podía tener en el corazón, en la mente. Pienso que esa es una forma de problema. Sí, Yo así es. visualizo unos problemas allí. Sí, gracias, Balvin. De hecho, por eso, para un anuncio como este, con esta dificultad, precisamente Dios envía un ángel, alguien celestial que, wow, que es una representante directamente de Dios para llevar este mensaje, pero no deja de ser increíble por mucho que sea un ángel. Tienes toda la razón. Y eso es una de las cosas en las cuales, de los problemas ahorita que nosotros veamos cómo nos reflejamos en eso, pueden pensar en eso muy bien. Excelente. Michael, y pasamos entonces ya después a la pregunta número 6. Bueno, pastor, todos los problemas veo que ya han presentado mis compañeros de la clase y creo que ya son todos, pastor. Excelente. Y no sé, Oscar, si tienes algo más, pero hay un problema que es un súper problema también que nos estamos olvidando, que estaba y que se soluciona. Oscar, ¿ibas a añadir algo más? Sí, pastor. En cuanto al problema, sobre todo era la Virgen María, era en lo que ella sentía y el temor que ella sentía a que si eso se descubría de pronto de que el marido no le era tocado, era a la muerte, a morir apedreada. Lo mismo lo que sentía José, en las manos de él estaba la vida de María, porque si él decía que ella le había hecho y le había sido infiel, inmediatamente la mataban a pura punta de piedra. Entonces, hayan dos problemas que el ángel de Dios solo solucionó fue de inmediato, porque si algo se sabía de esto, el problema era para todos dos, tanto el uno por taparle y el otro por no contar la verdad. Sí, gracias, Oscar. Definitivamente tenemos un gran problema. Pero hay un problema más. O sea, y de hecho de eso se trata la historia, no solamente del problema que era para María, sino del problema que Dios venía a resolver. ¿Qué estaban esperando todos ellos? ¿Qué necesitaban? ¿De qué se trata esta historia? ¿La venida de quién? Salvador. Del Salvador, el Mesías no había venido, necesitamos el Mesías. ¿Dónde? Y todo el mundo esperando el Mesías, años, cientos, miles de años, con la esperanza de ver, como dice Simeón, que después de que vio al niño dijo, Señor, ya mis ojos, ya me puedo ir a casa, ya mis ojos han visto tu salvación. Yo quería ver eso, yo quiero verlo. Estamos en la espera. ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, este es el momento, aquí viene. El problema es que todos estábamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Y ahora, por supuesto, pasamos a disfrutar de la solución del problema. ¿Se solucionan los problemas? Comencemos con el más pequeño, por supuesto, que el más pequeño es el más pequeño. El de María. ¿Se soluciona el problema? Que María, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y el problema se resolvió, por supuesto. ¿Por qué? María, tranquila. Y fíjate que hay una diferencia. Cuando María pregunta, no es como Zacarías, que cuando él pregunta en desconfianza, él no cree lo que le está diciendo el mensajero de Dios igual, como decía Balvin, no lo cree. Y por lo tanto, Dios lo reprime. O sea, le dice, bueno, te vas a quedar ahora mudo, por un tiempo. Pero cuando María pregunta, ¿cómo es esto posible? No es por desconfianza, sino que ella quiere saber qué tiene que hacer, cómo va a hacer para poder llevar el plan de Dios como tal. Y Dios le dice, tranquila, el Espíritu Santo, es el que va a estar, se va a posar sobre ti, y este niño que viene no es hijo de un hombre, sino es hijo de Dios mismo. Algunas religiones, por cierto, piensan que Dios tuvo una relación sexual con María. Y no, eso no es. O sea, no es de esa forma. Esto es un embarazo milagroso, en el cual María aporta la parte de la naturaleza humana y Dios aporta la divinidad, aporta la pureza para que de ese niño que viene, que es un 100% humano, pero a diferencia de nosotros, viene sin pecado desde el principio hasta el final como tal. Entonces, si se soluciona el problema,
Uno, el Salvador viene, está aquí, para precisamente esa es la historia. Aquí vas a estar embarazada y ese niño es tu Salvador, María, y el Salvador del mundo. Y para Dios no hay nada imposible. Y eso aplica aquí como aplica a muchas áreas de nuestra vida como tal. Entonces, con esto consideramos importante, como hemos hecho énfasis hoy, en la parte de considerar, y ahora vamos a consolidar. Consolidar es la aplicación. Esta historia no es simplemente, nuevamente, para qué historia tan bonita, sino bueno, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo yo aplico la palabra de Dios en mi vida? Y para eso vamos a hacer 4 preguntas para consolidar. Estas 4 preguntas de consolidar son las siguientes. 1. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Y podemos resumirlo como está allí. Se supone que iba a aparecer después, pero ya apareció. Pero el punto principal de la historia, déjenme bajarle es nuevamente, déjenme bajarle aquí. Gabriel, el ángel, Dios envía un emisario con las mejores noticias del mundo. María acepta estas noticias. Por cierto, ustedes saben lo que significa evangelio. ¿De dónde viene el evangelio? Que es una palabra que utilizamos tanto. ¿Y qué es lo que significa Buenas evangelio? noticias. Buenas noticias. El Las buenas evangelio, nuevas. buenas nuevas, muy bien. En griego, evangelio es oiangelio, muy cercano a lo que nosotros escuchamos. De hecho, el griego y el español tienen muchísimas cosas. Muchos de los términos médicos son del griego. Ojos es oftalmos, por eso que vamos al oftalmólogo. Y pare de contar. En fin. Bueno, el evangelio son las buenas noticias. ¿Y cuáles buenas noticias? Las mejores del mundo. Por eso nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de Jesucristo, el plan de Dios, el Salvador del mundo. Estas son las mejores noticias que la humanidad podía recibir y que cualquier persona puede recibir, que viene el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado de todos. Entonces, este es el punto principal. Segunda pregunta para consolidar, lo aplicamos a nosotros. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ya no veo que tal persona hizo esto, no, yo. Viendo lo que ocurrió, yo confieso que yo también tengo este pecado. ¿Cuál sería? ¿Cuál pecado te ayuda a considerar? Wilson. Buenas noches. La incredulidad, el no creer, dudamos todavía y eso no está bien, dudamos del poder de Dios, ser incrédulos, ¿no? Sí, nosotros no somos diferentes, ¿verdad, Wilson? Definitivamente. Tantas veces que el Señor nos dice, y a veces nos dice Sí, cosas que no son ni remotamente difíciles como esta. El Señor nos dice cosas que son mucho más cercanas y aún así nos cuesta creer en su palabra. Nos cuesta y tenemos que estar pendientes nuevamente, calmando ese corazón y no dejando que nuestra naturaleza pecaminosa nos siembre la duda. Excelente, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver, Adolfo? Pastor, así como le decía el hermano, la falta de fe, a veces que no tenemos fe en las cosas que de pronto Dios nos habla en su palabra y a veces nos falta fe. Excelente. Dios nos habla y muchas veces no creemos, muy bien, no creemos. Ahora, ¿ustedes creen que lo que Dios le estaba pidiendo a María era sencillo? Víctor, Doctor, buenas noches. Yo creo buenas que noches, Víctor. lo que aquí es la obediencia. Nos Bien, falta obedecer. cuando Creo bien. que ese es el problema que vemos, nos falta obediencia. Y eso, Víctor, nuevamente la obediencia viene de la confianza. Si no tenemos confianza, no obedecemos. Entonces, nos falta obedecer como parte de nuestra confianza. Muy bien. Ahora, nuevamente, volviendo a mi pregunta que acabo de hacer, ¿ustedes creen que lo que Dios le estaba pidiendo a María era sencillo, era fácil? Yo creo que no, profe, está difícil. Muy difícil, muy, muy difícil. Difícil. Entonces, a veces nosotros nos podemos ver en esas circunstancias que muchísimas veces Dios nos pide cosas que no nos gustan.
que son difíciles y que no nos gustan. Pero, aunque no nos gusten, cuando Dios nos pide algo, tenemos que entender que es lo mejor, que Él sabe lo que está haciendo y por nuestro bien. Yo no encuentro en la Biblia una historia más difícil, entre comillas, de alguien de una petición de Dios hacia alguien que haya sido tan difícil como la que Dios le hizo a Abraham. A Abraham, toma a tu hijo, al que tú quieres, al que tanto pediste, al único que tienes, y llévalo al monte y sacrifícalo por mí. ¡Wow! Y todo esto para mostrar al final. Eso es una prueba muy grande, pastor. Increíble, pero fíjense que Dios está haciendo esto para mostrarle a Abraham y a nosotros que al final del día, Él no le va a pedir eso a ninguno de nosotros, pero Él sí se lo va a pedir a Él. Pero Él sí lo va a hacer. Abraham no sacrificó a su hijo Isaac, pero yo sí sacrifiqué al mío. Pero nuestro Dios Padre Celestial sacrificó al de él, sí, señor. Increíble, increíble. ¿Qué Dios tenemos? O sea, ¿qué Dios tenemos? En todas las religiones del mundo, en todas, los seguidores del Dios hacen cosas por su Dios. Por eso es que ustedes ven que muchos de estos terroristas agarran y se ponen una bomba y van y se vuelan ellos con un montón de gente inocente, porque por ese acto tan glorioso de matar a tanta gente y lo demás, ellos se ganan un puesto en el cielo. Ponen a sus hijos y también los ponen con bombitas para que los niños exploten. Sacrifican sus hijos ante Dios para ganarse el favor de ese Dios. Eso se encuentra en todos lados. El hombre haciendo cosas para su grandeza. En el caso de nuestro Dios, Dios sacrifica a su hijo por nosotros. Es el único, la única relación completamente distinta. La única religión en la cual Dios paga los platos rotos de la humanidad. La única religión donde el Rey de Reyes viene a servir y lavar los pies de sus hijos. Ese es nuestro Dios. Degústenlo y vivan con un corazón arrepentido. Entonces, si tenemos estos pecados, no nos gusta, tenemos falta falta de obediencia, nuevamente falta de fe en nuestro Señor, y le pedimos este pecado que nos ayude también a nosotros. Primero, gracias por darnos el perdón. Lo más importante es, realmente, cuando comenzamos nuestro pecado, es dejar que Dios sea Dios. Dios es Dios cuando Él borra tu transgresión. ¿Okay? Llevamos a Cristo, vamos con las manos vacías, con todos los pecados para que Él nos perdone. Eso es lo más importante. Y le pedimos que nos ayude a ser cada día mejor. Pero lo primero es lo más importante. Si Dios no nos perdona, ¿de qué importa? ¿De qué sirve seguir intentándolo? ¿Qué pediríamos a Dios? Que tiene mucho que ver con esta. En mi vida, para poner en práctica la palabra de Dios. Bueno, no, me estaba saltando esta. Sí. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? El Evangelio. ¿Dónde está el amor de Dios aquí? No sé, Víctor, te veo la mano levantada. ¿La estás levantando en este momento o la tenías levantada de antes? Tienes el micrófono apagado, Víctor. Balvin, también veo tu mano levantada, pero no sé si es de ahorita o es anteriormente. Bueno, sí, quería decir algo con anterioridad a la pregunta. Ajá. Con relación al pecado, ¿no? Que nos muestra la historia, porque usted sabe que María, en cierta parte de la lectura, ella suelta una expresión, y con esta expresión se debe tener mucho cuidado, porque algunas veces cuando sale de nuestros labios no es por humildad, sino por orgullo. Ella dice: de aquí en adelante me llamarán bienaventurada. Entonces muchas veces eso da para nosotros mantener un orgullo en el corazón por lo que Dios hace con nosotros, o por lo que el Señor nos da o nos regala por pura gracia. O sea, María no expresa esto por orgullo, pero en algunos de nosotros algunas veces eso se da. Cuando Dios deposita en nosotros su gracia de la manera cual pueda ser, tenemos la tendencia, algunos de nosotros, estar en eso, inflarnos de orgullo,
creernos prácticamente con lo que Dios nos da en vez de ser humilde. Sí, Entonces así es, considero Alvin. que Y también debe tenerse en cuenta. sí, Alvin, eso pasó con o sea, eso pasa siempre. Eso pasa con pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Ciertamente, Dios los escogió, pero porque Dios los escogió por su gracia, igual que hizo con la Virgen María, ellos empezaron a sentirse especiales. Somos, o sea, de la sangre nuestra, viene la descendencia de Dios y somos especiales. Y no, tú no eres especial, Dios te hace especial. Dios escogió en tu misericordia y precisamente la Biblia nos muestra con las caídas una y otra vez de cada uno. O sea, hay ciertamente que tener cuidado con eso. Igual nosotros, podemos sentirnos mejor que las personas que no creen. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿por qué nosotros tenemos fe y ellos no? ¿Ustedes creen que nosotros tenemos fe porque somos mejores que los demás? De ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, yo no entiendo. Yo le doy gracias a Dios por lo que hizo, totalmente agradecido. Pero no voy a pensar que es porque, o sea, nosotros a veces pensamos que eso es como cuando, ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio e íbamos a sacar una partida de fútbol y entonces habían dos capitanes y el capitán empezaba a agarrar uno y otro. ¿Y a quiénes escogían primero? A los mejorcitos. Y los últimos, los que quedamos en la banca, los que menos jugábamos al final. Nosotros creemos Amén. que nosotros nos escogieron porque Dios dijo, oh no, no, yo tengo que tener ese tipo en el equipo mío. Y no, Dios vino, o sea, Él precisamente escoge lo peor para mostrar su gracia en cada uno de nosotros. Y eso, Amén. y nosotros tenemos que tener esa humildad permanente. Nosotros predicamos la palabra como de un mendigo a otro mendigo y le dice dónde encontrar pan. Por eso es que todos los profetas, ustedes ven Isaías, todos ellos, grandes hombres de Dios, hombres con una gran fe, cuando predican la ley, dicen, hemos pecado, te hemos desobedecido, aun cuando están siendo voceros de Dios, porque reconocen también su naturaleza. Entonces es importante, nuevamente, sí, mantener nuestra humildad y no sacarlo de allí. En el caso de María, dijo una realidad, me van a llamar bienaventurada porque es un privilegio que Dios me está dando. Pero nuevamente, no para sacarlo de allí, no para engrandar o no para añadirle absolutamente nada, sino una descripción de algo real. Entonces, pero aquí vemos la palabra, en donde vemos la gloria de Dios en tantas cosas aquí, que Dios nos muestra su amor. Ah, el canto de María dice lo que Dios viene a hacer. Ella dice, Dios socorre a su pueblo. Se acordó, nos muestra su Yo misericordia estaba y escuchando y le vi a todo cumple el su mundo. promesa. Muy bien, ¿quién más? Pero, Ah, ¿dónde más vemos el amor de Dios? ellos a mí me parecieron. Déjame poner aquí, voy a poner los volúmenes en mute. Recuerden desbloquear su micrófono cuando vayan a hablar, ¿ok? Están todos ahorita en mute. Bueno, en el cumplimiento de su palabra, en el hecho de que Dios, recuerden que este niño viene con un propósito. ¿Dónde nace este niño? Ya lo vamos a ver más adelante. Este niño nace en un pesebre. ¿Quién es este niño? El Hijo de Dios. ¿Dónde? Bueno, me estoy adelantando un poquito a la lección que viene. Pero ¿dónde vienen los Reyes Magos? Los que conocemos los emisarios, o como también los conocemos como los Reyes Magos. ¿A dónde van a buscar a Jesús cuando lo fueron a buscar? Lo fueron a buscar en un Palacio. palacio, en un palacio porque le correspondía. Si es el Hijo de Dios, debería estar en un palacio. Pero este niño no nació en un palacio. Él nació en un sitio para animales, donde que no era apto para un ser humano. Este es un niño diferente. Este niño viene a servir. Este niño viene a ofrecer su vida. Desde el primer llanto hasta el último fue para nosotros, para nuestro beneficio. Entonces, el amor de Dios es bien grande. Envía a su Hijo a este mundo de una forma totalmente humilde, humilde, y para soportar lo que Él no se merecía, para cargar con nuestras iniquidades y con todos nuestros pecados. Muy bien. Entonces, ahí vemos el amor de Dios grandemente. Y en las palabras de María, cuando refleja quién es este niño, que dice, mi alma se glorifica en mi Salvador, de la misma forma en que nosotros nos glorificamos en nuestro niño como nuestro Salvador. Muy bien. ¿Qué le pedimos a Dios que obre en mí, en cada uno de nosotros, para poner en práctica
esta palabra de Dios, esto que vemos hoy. ¿Qué le vamos a pedir? Silvia. Valentía, fe, obediencia, porque a diferencia de la actualidad, el compromiso de matrimonio en ese tiempo era muy, muy sagrado. En caso de romperse o encontrar a la mujer en adulterio, podía morir apedreada, pasando vergüenza delante de todo el pueblo. Pero aún sabiendo eso, María al final, en el verso, ella dice, hágase su voluntad. Aquí está en 1:38, Sí, ella sí acepta es. aún sabiendo las consecuencias. Ujú. Qué bueno. Entonces le pedimos a Dios que nos dé un corazón como el de él. Señor, Amén, amén. ayúdanos a confiar en ti y el Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Que de hecho, recuerden que eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mí, Señor, gobierna. Cuando le pedimos a Dios que vénganos a nosotros tu reino, estamos pidiendo al Señor, Señor, yo no quiero gobernarme yo quiero que tú gobiernes para mí. Y ya, como dice el apóstol, ya nosotros no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él, que murió por nosotros. Entonces le pedimos a Dios que nos dé esa misma actitud y esa misma obediencia, ese resultado de fe, que es una obediencia por amor, que es una obediencia no obligada, sino natural. Muy bien, excelente. Le pedimos a Dios ¿qué otra cosa podemos pedirle? Julio, ¿le podemos pedir algo más? Vamos a pedirle a Dios entonces también que nos ayude a confiar en su palabra, aun cuando parezca ilógico, aun cuando parezca imposible. Señor, pues esto parece imposible, pero no lo es. Entonces vamos a hacerlo bien. Bueno, muy bien. Con esto entonces hemos culminado nuestros objetivos de elección de hoy. Vamos a la parte de lo importante de consolidar. Nuevamente vemos cómo esta historia aplica a nuestras propias vidas, cómo podemos crecer nosotros como seres humanos. Cuando Dios nos muestra el pecado de nuestros hermanos, de la gente que pasó, también nos está mostrando los pecados que pueden haber en nuestro corazón. Y de esa forma le pedimos siempre perdón a Dios y nos regocijamos en lo que Cristo hace, que es nuestro Salvador como tal. Muy bien. Entonces, este es el método de las 4C. Ya lo tienen allí. Lo vamos a seguir practicando en los días siguientes. Las diferentes preguntas que hacemos. Y hoy nuevamente vimos la importancia de considerar. Comprender la historia bíblica es muy importante. Dejamos otro principio importante cuando nosotros vamos y leemos y buscamos la información, es que dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. ¿Qué significa esto? Nuevamente, no hay una segunda fuente de opción de información. No, cuando queremos buscar una respuesta de parte de Dios, la buscamos donde se halla, en su palabra. Es confiable, no hay otra cosa. Y si, por ejemplo, hay un versículo que es un poco difícil de entender, buscamos en todo el consejo de Dios los demás versículos que nos hablan sobre lo mismo. Y eso nos va a ayudar a entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando en Apocalipsis, Apocalipsis habla con muchísimas figuras. Es un libro que tiene muchas figuras. Entonces, algunas cosas en Apocalipsis no se pueden tomar literalmente porque las está hablando en forma figurativa. Sin embargo, ese mismo tema lo puede estar tratando otra parte de la escritura donde habla con muchísima claridad de cómo van a ser las cosas. Entonces, por ejemplo, Jesús nos habla claramente cómo van a ser los últimos tiempos. Cuando Él venga, cuando se aparezca, va a ser como un abrir y cerrar de ojos, Él va a aparecer, todo el mundo lo va a ver, una sola venida, un momento en que Él va a aparecer para todo el mundo. No hay una intermedia, en fin, hay versículos que nos hablan claramente de cuántos son, de cómo van a ver las cosas. Es importante, nuevamente, que busquemos todo el contexto. Si yo tengo una parte solamente de la Biblia, y no tomo en cuenta lo demás, puedo llegar a algunos errores. Puedo llegar a decir, por ejemplo, que si alguno de ustedes come cerdo, eso es un pecado. Se los puedo mostrar en Levítico. Eso es verdad. Si solamente nos vamos a esa parte de la Biblia. Si vamos nuevamente al Nuevo Testamento, vamos a ver que ya eso se cumplió, que ya eso no está para nosotros, que eso fue para una ordenanza
para el pueblo de Dios en ese momento. Ya después vemos cómo Dios mismo nos dice a nosotros que no es lo que entra en nuestra boca lo que nos hace mal, etcétera, etcétera. Es importante que la Biblia se interprete a sí misma y que busquemos todo el consejo de Dios para entender qué es lo que nos está diciendo verdaderamente y no caigamos simplemente hagamos una doctrina de un versículo sin considerar todo lo demás. ¿Qué hay para la semana para el miércoles? Esto lo voy a poner ahorita, no se preocupen, no tomen nota, lo voy a poner en la parte del WhatsApp. Van a ver el video número 2, que es la introducción de la segunda lección, y por favor lean Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24, en cada una de sus Biblias, para que vengan todos preparados. Bueno, muy bien. Creo que con esto llegamos al final. Voy a darle la bendición y luego si alguien tiene alguna pregunta la puedo responder, pero para parar la grabación aquí para que cualquier persona que necesite ver la clase la pueda ver. La bendición viene directamente de Dios. En este caso, la bendición que voy a compartir con ustedes ya la conocen. Es la bendición arónica, la bendición que Dios le dio a Aarón para que le diera a su pueblo. Nos conecta con los creyentes del Antiguo Testamento, que son los mismos que del Nuevo Testamento. Ellos creían en Cristo, aunque no estaba encarnado en ese entonces, creían en el Mesías que habría de venir. Nosotros creemos en ese mismo Mesías que ahora ya vino y se llama Jesucristo. Pero esto es lo que Dios le dijo al profeta Aarón para que bendijera a su pueblo, y nosotros seguimos también una de las formas en que extendemos la bendición arónica. Entonces, con corazones creyentes, escuchen la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. La paz que Cristo ha logrado. Muy bien, déjeme parar entonces aquí.